Bueno, hoy estamos en el capítulo Medina Mora renuncia. Llegó precisamente o fue a Medina Mora a quien se le entregó esta responsabilidad para resolver esto que promovió Enrique Peña Nieto en la Corte en relación a Chihuahua. Así que, gobernador, no podíamos no hablarte para hablar de esta renuncia, de lo que interpretas y ves en todo esto. Buenos días, Javier. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. Con mucho gusto te comparto mi opinión. Me parece que ha renunciado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro más cercano, el de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, y quien desde la Corte le operó o le trataba de operar la protección a la impunidad de la que hasta hoy goza el expresidente de la República. Esa protección tuvo efectivamente su acto más significativo, más singular, en la admisión de este amparo disfrazado de controversia constitucional del expresidente Enrique Peña Nieto, y además los efectos de la suspensión que en aquel momento de admitir el amparo concedió el ministro Medina Mora, no solamente al expresidente de la República, sino a todos los colaboradores que estuvieran vinculados a la investigación que el Estado de Chihuahua realizó con relación al desvío multimillonario de 250 millones de pesos que fueron desviados a través de 4 empresas fantasmas para apoyo de las campañas del PRI en el 2016. Los efectos de la suspensión dictada por Medina Mora fueron revocados por la misma Corte a través de su sala penal, en la que, por cierto, el ministro Medina Mora votó a favor de revocar los propios efectos que él había otorgado en la admisión, que lo recuerdo, o quisiera recordar los términos: suspendían toda investigación, pesquisa, imputación, reunión, indagatoria que tuviera relación con la investigación de ese desvío. Este hecho, en su momento, considerado como escandaloso por los términos en los que se produjo, pues señaló una vez más lo que desde el principio del nombramiento del ministro Medina Mora se dijo en el Congreso, particularmente en el Senado, y que suscitó todo un movimiento de carácter social y político, que, si tú recuerdas, tuvo como eslogan "ni cuotas ni cuates", deplorando el procedimiento de que los partidos se siguieran repartiendo el nombramiento de ministros de manera alternada, pero también de que el presidente de la República estuviera postulando a esa posición a un evidente cuate. Cuando vino esta resolución, cuando vino esta admisión del amparo buscador de Peña Nieto, disfrazado de controversia constitucional, nosotros presentamos en aquel tiempo un recurso de reclamación para recusar la incompatibilidad competencial del ministro Medina Mora. Dijimos de su cercanía con el presidente, señalamos vínculos estrechos públicos del ministro con el expresidente. Ese recurso, que buscaba recusar a Medina Mora del conocimiento de esa controversia constitucional, nos fue literalmente pateado, como se dice, se nos desechó por notoriamente improcedente. Cuando en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupaba esa responsabilidad el ministro Luis María Aguilar. Sin embargo, pasó el tiempo y apareció en el periódico Reforma, en primera plana,
una fotografía que volvía a reiterar, pues no solo el vínculo de amistad entre Medina Mora y el expresidente Peña Nieto, sino que ponía con toda claridad a la vista de la nación la mesa de los intocables del sexenio de Enrique Peña Nieto. En torno de la boda de la hija del abogado Juan Collado, hoy detenido por la Fiscalía General de la República, estaban varios de los actores que habían participado en distintas fases procesales, tanto en la exoneración de Alejandro Gutiérrez del caso federal, como los que estaban participando en la protección constitucional del expresidente Peña Nieto por ese mismo caso. Esa fotografía a nosotros nos sirvió para relanzar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de recusación, de reclamación, para comprobar la amistad íntima que tenía el ministro Medina Mora con el expresidente Peña Nieto y con otros actores procesales en el desvío de los 250 millones de pesos. El recurso fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora bajo la presidencia de Arturo Saldívar. Se turnó a la ponencia de la ministra Yasmín, y este próximo lunes, el lunes 9 de octubre, estaba listado en los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión del proyecto de recusación que presentó el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a mi cargo, en contra tanto de Medina Mora como también de otro ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que según la nota del periódico también participó de esa misma ocasión, de esa boda, en la que además del expresidente estaba el ex procurador encargado del despacho o el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, estaba obviamente el propio Collado, estaba Peña Nieto, también estaba Julio Iglesias, que a mucha gente le llamó la atención que en medio de tantos actores políticos estuviera el cantante. Bueno, esa fotografía, ese hecho, nos dio a nosotros la posibilidad de reiterar la reclamación, y este próximo lunes estaba listado, está listado, así aparece, derivado de estas controversias, y ya no conocemos nosotros en este momento cuál es el sentido de la ponencia, pero pues evidentemente en el caso de Medina Mora esa discusión pues quedará sin efecto, toda vez que él ha renunciado el día de ayer a su cargo de ministro de la Corte. ¿Una posibilidad es que la renuncia esté relacionada con este caso, con esta situación con Chihuahua? ¿Un elemento? No sé específicamente cuáles son las razones que en su carta de dimisión ha externado el ministro Medina Mora. Muy recientemente el ministro Medina Mora fue señalado en notas periodísticas, pero luego confirmadas por el propio presidente de la República en una conferencia de prensa, sobre operaciones relevantes del ministro Medina Mora a través de transferencias de dinero a bancos de Inglaterra, que fueron señaladas como sospechosas por su cuantía, por agencias económicas o agencias de financieras de ese país. Y en este sentido se envolvió todo un rumor sobre que pesaba sobre el ministro Medina una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Administración Tributaria. Lo que no podría yo especular es si el caso Chihuahua está influyendo en esta determinación. Lo que sí puedo advertir, porque además ha sido público el procedimiento en la Corte,
es que esta renuncia le da ya otra significación, otra relevancia a la reciente resolución que ha tomado también otra sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer al conocimiento de la Corte los amparos que el Estado de Chihuahua presentó a través de diversas instancias, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, el Poder Ejecutivo del Estado, la Fiscalía General del Estado. En el caso de Alejandro Gutiérrez, del desvío de los 250 millones de pesos, hay que recordar que hace unos meses se resolvió atraer al conocimiento directo de la Corte el fondo de estos amparos que han recorrido ido y venido por distintas instancias del Poder Judicial Federal, y que, dependiendo de la resolución de la Corte sobre estos amparos, está la posibilidad de reabrirse la investigación de Alejandro Gutiérrez, el operador central del desvío millonario, que no solo se realizó en Chihuahua, sino en otras entidades del país, pero que solo en Chihuahua se investigó en toda su dimensión, no solo local, sino también nacional. Y en este sentido, déjame afirmar lo siguiente. Este caso, el caso Chihuahua, es la única investigación por ahora en curso o abierta que tiene que ver con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la Secretaría de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto y con el propio Enrique Peña Nieto, porque hemos afirmado una y otra vez que tal desvío multimillonario pues no pudo haberse realizado sin la autorización, el consentimiento del expresidente de la República. Entonces se coloca efectivamente el caso Chihuahua en una nueva dimensión. Primero, porque ya no tendrá dentro de la Corte al principal operador de la protección del expresidente, que se había constituido el ministro Medina Mora. Y en segundo lugar, porque la Corte va a revisar el fondo de la cuestión, que son dos: la manera en que un juez federal sobreselló, le dio carpetazo, vamos a decir, para que se entienda, le dio carpetazo a la investigación de Alejandro Gutiérrez, basado obviamente en el desistimiento que hizo la PGR de 21 cargos que la Fiscalía General del Estado le había imputado al exsecretario general adjunto del PRI. Cargos, por cierto, que llevaron a la cárcel en Chihuahua, ya con sentencia condenatoria, a 4 personas. O sea, por los mismos cargos que desechó la PGR, hoy están en prisión en el estado de Chihuahua 4 personas que actuaron en distintos momentos de ese desvío, y no necesariamente que fueron los responsables principales, como lo fue el exgobernador del estado, César Duarte, y Alejandro Gutiérrez, el operador de las transferencias. Entonces, ese es el primer tema que conocerá la Corte, el sobreseimiento, la manera en que se le dio carpetazo a ese asunto, y luego conocerá también cómo le fue negado al estado de Chihuahua su carácter de víctima en el proceso, cómo se le negó a participar en su defensa, toda vez que Chihuahua fue pues el afectado patrimonialmente por el desvío de los 250 millones de pesos, así señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, sin duda, estamos ante una sacudida, más que para nosotros, para los que están involucrados en esa operación de desvío multimillonario de recursos públicos al PRI. Y muy próximos a saber cómo la propia Suprema Corte de Justicia resuelve lo que está por resolver. Dijiste, el próximo lunes tiene una parte importante de esto. Bueno, así está listado para conocer la ponencia sobre el recurso que nosotros habíamos presentado de recusación. Esto quiere decir que ya hay una ponencia. Cuando se listan los asuntos, quiere decir que ya
el ministro o la ministra ponente han resuelto el recurso, lo presentan ante la sala para que ésta decida si son recusables o no los ministros impugnados. Insisto, creo que en el caso de Medina Mora, por su propia renuncia, esa discusión pues quedará sin materia, porque ya no será él quien tenga que desahogar esa controversia o ese amparo buscador presentado por Peña Nieto, que busca blindarlo, protegerlo de estas investigaciones. Diría yo que busca extenderle el fuero constitucional, aún después de su encargo como presidente de la República, porque lo que ha buscado Peña Nieto con ese recurso es suspender todo tipo de investigaciones, incluso de reuniones, citatorios, oficios, comunicaciones en torno de esa investigación a las autoridades del estado de Chihuahua. Déjame detener más en esta parte. Efectivamente ya no habrá materia porque el ministro renunció, pero pongámonos en esta dimensión, Javier, gobernador. Si no hubiera renunciado, lo que hubiera ocurrido es que la Suprema Corte de Justicia tendría que haber analizado lo que Chihuahua planteó respecto a lo inconveniente de que un ministro como Medina Mora pues estuviera involucrado directamente con el recurso presentado por Enrique Peña Nieto ante la Corte. Bueno, nos has contado el asunto, pero ¿qué detalle nos puedes dar sobre el tipo de cosas que Chihuahua presentó ante la Corte como recusación? Has hablado de la foto de los intocables como un elemento adicional a lo que inicialmente plantearon. ¿Cuáles son los elementos jurídicos y duros que tiene Chihuahua, que tuvo Chihuahua para presentar este recurso, que ya no hay materia porque renunció el ministro, pero qué elementos presentaron? Bueno, además de la fotografía, reiteramos lo que habíamos presentado en el primer recurso de recusación, que eran todos los elementos de conexión, de amistad y de subordinación que en distintos momentos tuvo el ministro Medina Mora al expresidente Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que Medina Mora fue el funcionario público transversal a varias administraciones. Empezó realmente en el servicio público en la presidencia de Fox, se mantuvo con Calderón y luego con Peña Nieto, desempeñando cargos de embajador. Esa relación directa de responsabilidad y de mando con Peña Nieto, además de su pública y reconocida amistad con el expresidente, pues constituían a todas luces la incompatibilidad para conocer él de un recurso tan extraordinario, por decirlo de alguna manera, como el que presentaba Peña Nieto, porque en realidad fue un recurso absolutamente mal planteado. Hay que recordar que posterior a que lo presentó el consejero jurídico de Peña Nieto, le hicieron una ampliación a destiempo de la materia para solicitar la acción de la justicia federal, y se la admitió también a destiempo. Entonces, y luego recuperamos pues lo que propiamente en el debate senatorial se dijo con motivo de este nombramiento, de esta postulación. Estaba desde siempre acreditado que el presidente de la República, el expresidente de la República, colocaba en un asiento de la Corte a uno de sus más cercanos colaboradores y amigos. Y entonces pues recurrimos a todas esas expresiones, tanto públicas como impresas, para sostener y argumentar la incompatibilidad competencial. Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua, déjame plantear algo que
que está en tus palabras y que tiene el mayor trasfondo. Tú dices, la renuncia de Medina Mora significa, desde luego, una sacudida, un vuelco, diríamoslo así, de posibilidad para que desde la Corte y desde el ámbito judicial en México se abra o reabra una vereda que puede conducir a los más altos niveles de la política mexicana del sexenio de Enrique Peña Nieto, del presidente para abajo, de lo que fue la responsabilidad presunta de desvíos millonarios, entre otras cosas, en la llamada Operación Zafiro, que es el andamiaje general que se conoció de desvíos de secretarias de Estado hacia gobiernos estatales que no han investigado aún, pero que Chihuahua tiene ya pues un trecho importante de investigación. ¿Esto qué significa en pocas palabras? La posibilidad de que se reactive esta investigación que tiene como elemento más claro a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que conduce a otras figuras de alto nivel como las que menciono. Así es, en realidad la investigación que realizó Chihuahua es una investigación que acredita dos momentos de el desvío. La primera parte, pues lo que evidentemente fue la transferencia federal de recursos extraordinarios al estado de Chihuahua para inmediatamente solventar o reponer, vamos a decir así, la desviación de recursos públicos estatales de la Secretaría de Educación que saldrían al día siguiente de la transferencia federal. O sea, una operación perfectamente planeada de desviación de recursos públicos que tuvo como parte fundamental también al gobierno de la República, la Secretaría de Hacienda. Esta investigación nos permitió conocer que no solo se realizó en el estado de Chihuahua, sino que este mismo modelo o modus operandi se realizó en varias entidades federativas del país, en otros estados. Hemos señalado una y otra vez que hay una investigación que ya ha generado incluso algunas órdenes de aprehensión en el estado de Durango por el mismo caso. Nosotros tenemos conocimiento cierto de que operaron ahí incluso las mismas empresas y la misma empresa comisionista, vamos a decir así, de Alejandro Gutiérrez, Jet Combustibles. Este esquema de investigación es el que se trató de parar de manera completa, brindándole todo tipo de protección a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, sobre el que el gobierno de Peña Nieto siempre mantuvo con nosotros un nivel de confrontación muy fuerte. Siempre trataron de rescatarlo, incluso hay que recordarnos que quisieron llevárselo a la mala en una maniobra en donde hasta el avión, un jet de la Secretaría de Gobernación enviaron a Chihuahua para, tras una audiencia en videoconferencia en el edificio judicial federal de la capital de nuestra entidad, se lo iban a llevar tras esa audiencia, porque así además lo ordenó el juez. En este momento ordeno que usted se vaya al aeropuerto porque dispuse los medios de transporte adecuados para su traslado a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás, tu público fundamentalmente lo conoce porque aquí es donde este tema se ha abordado con mucha amplitud. Bueno, todas estas investigaciones pues las fueron combatiendo con jueces a modo, con resoluciones verdaderamente vergonzosas de algunos colegiados, y entonces terminó, vamos a decir así, exonerado en el ámbito federal. Nosotros obviamente pues presentamos amparos, y eso es lo que está ahorita finalmente en la Corte. Si la Corte resuelve los amparos a favor del estado de Chihuahua, le reconoce su carácter de víctima, con ese solo hecho tendríamos para reiniciar la etapa procesal desde donde se quedó en esa materia. Y eso nos daría la posibilidad, no solamente a Chihuahua, sino a todo el país, de conocer realmente
la dimensión de la operación Zafiro, entre otros casos, porque en el transcurso de las investigaciones, cuando se investigan hechos, cuando se investigan conductas, pues van apareciendo presuntos responsables, y en ese sentido se da vista al Ministerio Público Federal y actuar, no hay de otra. Chihuahua por sí mismo no podría llevar a cabo investigaciones o actuaciones sobre funcionarios federales que cometan delitos federales, pero sobre funcionarios federales, los funcionarios federales que hayan cometido delitos locales, por supuesto que está ya ampliamente reconocido y así ratificado en la ponencia que aprobó la Sala Penal de la Corte del ministro Javier Lainez, de que eso lo puede hacer el estado de Chihuahua. Pues hay que recordar que eso fue lo que se atajó cuando se le controvirtieron los efectos de la suspensión a Medina Mora. Entonces el caso pues realmente tiene su relevancia. Me parece que es esta investigación de Chihuahua, dependiendo de la decisión de la Corte, lo que podría terminar con esta prolongada y renovada luna de miel que el expresidente de la República realiza por varias partes del mundo, paseándose a sus anchas, pues bajo un manto de protección hasta ahora, por virtud de que están suspendidas todo tipo de investigaciones sobre un caso tan documentado y tan concreto como es la Operación Zafiro que hizo el estado de Chihuahua. Javier Corral, déjame preguntarte, cuando Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, ya por irse de presidente de la República, acude a la Suprema Corte de Justicia y presenta a través de su consejería jurídica esto que tú llamas amparo buscador, pero que tiene formalidad de controversia constitucional. Bueno, el hecho de que haya decidido la Corte admitirlo, bueno, ya es un escándalo, como lo dijiste en su momento, pero aquí la pregunta sería, una vez que ocurrió eso, y que llegó al escritorio de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, a pesar de todos los elementos que ustedes presentaron para pedir la recusación. Bueno, por haber sucedido eso, habría llegado al escritorio de Medina Mora toda la información, toda la investigación realizada por Chihuahua que pues los involucrados desearían o desean o desearon fervientemente conocer. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Qué tipo de información tuvieron ustedes como Chihuahua que entregar a la Corte, específicamente al ministro Medina Mora? ¿Qué tanto supo el ministro y tuvo acceso a informaciones pues de alto interés para el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto? Bueno, el expediente de la investigación, pues siempre lo ha tenido el propio Peña, los involucrados, porque se le quitó al estado de Chihuahua, y toda la investigación, todo el expediente, todas las declaraciones se fueron para la Ciudad de México, antes que Medina Mora citara todas las copias del expediente. Ya estaba allá en la Ciudad de México cuando Gerardo Moreno García, el juez que primeramente instruyó parte de esta exoneración o que llevó buena parte de esas actuaciones, lo pidió. Obviamente, todo lo que se requería de que comunicaciones y que minutas de reuniones y que correos electrónicos y todo lo que pedían ahí, bueno, pues eso tampoco existía propiamente. Yo me supongo que ellos creían que nosotros acá en el estado de Chihuahua, o que el Ministerio Público del estado de Chihuahua se maneja pues como manejaban ellos a la PGR, ¿no? Por instrucciones del presidente y minutas o reuniones de toda índole para orientar las investigaciones. Pues acá el Ministerio Público tiene una función y un desempeño con gran independencia y autonomía, particularmente el grupo de fiscales en materia anticorrupción. No sé realmente, Carmen, qué tantas cosas habrán remitido los fiscales
del estado de Chihuahua a los requerimientos de Medina Mora. Lo que sí te puedo decir es que nosotros presentamos los recursos de reclamación, de revisión, tanto de la admisión como de la suspensión. Y el de la suspensión, pues fue revocado. Y entiendo que a partir de eso ya no estamos obligados a todas las cosas que pretendía el hoy exministro de la Corte. Falta la extradición de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Si eso ocurre como se espera, ¿qué empezaremos a ver, según tu punto de vista, Javier? Pues yo creo que, bueno, primero creo que sí va a ocurrir. Estamos en una etapa de colaboración efectiva, de una voluntad política clara, ostensible, del gobierno federal, a través tanto de la Fiscalía General de la República como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Han tomado con compromiso, lo puedo asegurar, con eficacia procesal, el proceso de extradición de César Duarte, que de alguna manera pues estamos ahora sí que relanzándolo, toda vez que la anterior administración, el expresidente, pues protegió evidentemente a César Duarte, no solamente dilatando las órdenes de aprehensión que se tardaron años, más de casi 2 años, en ser traducidas, y luego finalmente no sabemos ni en qué términos las presentaron o las solicitaron. De hecho, hasta antes de que llegara el nuevo presidente de México, López Obrador, al gobierno, nosotros no sabíamos bien a bien cuántas habían presentado. Esto lo supimos a través de Marcelo Ebrard, que solicitó formalmente en el proceso de transición conocer el estatus legal de la extradición del exgobernador de Chihuahua como uno de los puntos más importantes de su proceso de entrega-recepción. Ese dato ya de entrada es interesante, porque se colocó desde el primer momento un interés real por ese proceso, lo cual se ha ido reiterando en la colaboración con la Fiscalía General del Estado para presentar de nueva cuenta otras investigaciones, otros casos que soliciten la extradición del exgobernador de Chihuahua, porque tú debes de recordar que cuando ya vimos la abierta protección que se le brindaba al exgobernador, decidimos ya no presentar otros casos que se tenían, incluso de mayor relevancia que los primeros que habíamos presentado, en torno de la corrupción generada por César Duarte en Chihuahua. Y esos casos que se detuvieron, que ya no se presentaron, son los asuntos que de manera institucional y bajo el convenio de colaboración establecido entre las Fiscalías y Procuradurías de los Estados con la Fiscalía General de la República, hemos desahogado a lo largo de estos meses. Ese proceso puedo decir que va por muy buen camino y que vamos a tener éxito, porque no solamente está planteada ahora la voluntad del gobierno del estado de Chihuahua, también la del gobierno federal, que efectivamente nos ha confirmado que va a cumplir la ley y va a cumplir el convenio que tiene firmado con Chihuahua para posibilitar la extradición del exgobernador. Pues, la presencia del exgobernador en Chihuahua, sí, bueno, pues abrirá muchas posibilidades. Ahora no puedo especular, pero si fue tan protegido por Peña Nieto como ninguno de los anteriores, tanto de los que están prófugos como de los que fueron a parar a la cárcel, si fue tan protegido, yo pienso que será por algo. Ya dependerá del exgobernador de Chihuahua si le cuenta al Ministerio Público por qué.
Pues todo estará por verse, pero sin duda pues estamos con un punto de quiebre en donde el tema Chihuahua es importante. Estábamos próximos a saber si la Corte aceptaba o no el tema de la recusación. Ya no hay materia porque renunció el ministro Medina Mora, pero hubiera sido importante ver cómo la Corte resolvía esta parte de la historia en donde Chihuahua pues alegó y volvió a alegar la cercanía de Eduardo Medina Mora a la figura de Enrique Peña Nieto en su momento. Ese es un tema principal del cual hemos hablado contigo, gobernador, ampliamente esta mañana, cosa que te agradezco. Y por supuesto está el otro tema también puesto a la luz pública respecto a una investigación sobre presuntas transferencias de recursos del ministro Medina Mora a cuentas en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Así que hay estos dos elementos a la mesa en el foco de atención sobre lo que puede estar detrás precisamente de la decisión de Medina Mora de presentar su renuncia ante ante el presidente y lo que vendrá después, que es la sustitución de su cargo. Así que vamos a ver qué se va conociendo en el camino, pero en lo que corresponde a este tema del que hemos hablado en diferentes ocasiones, Javier, bueno, pues es un punto de quiebre, una sacudida le llamaste, y me despido pues esto preguntando, digámoslo así, tu pronóstico, ¿qué viene después de la renuncia de Medina Mora en tu análisis? Bueno, yo creo que pues por lo pronto un proceso inmediato de sustitución de otro ministro o ministra, y al interior de la Corte, pues hasta cierto punto un reacomodo de fuerzas en torno de las tensiones que también vive el Tribunal Constitucional en torno de estos temas de corrupción e impunidad. Pero ya sería mucho meternos en esas honduras. Por lo pronto, a Chihuahua parece despejársele el camino para que pueda continuar con una de sus causas más importantes, que es el combate a la corrupción. Pues estaremos al pendiente y hablando, gobernador, te agradezco que nos tomes la llamada esta mañana y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Buenos días, Carmen, hasta luego. Gracias al gobernador de Chihuahua con esta entrevista que tiene estos elementos de información importante. Al final de cuentas tenemos ahora más elementos asociados, digamos, a la figura de Eduardo Medina Mora, el ministro que renuncia a la Corte. Y bueno, un elemento es el tema Chihuahua, como aquí acabamos de comentar, estaba próxima ya la resolución de la Corte sobre si había o no recusación en esta materia. Y desde luego, como dije hace un momento, la cuestión relacionada con los presuntos desvíos o más que desvíos, depósitos importantes de Eduardo Medina Mora en cuentas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Esta información que publicó el diario El Universal, que por cierto mereció una carta en su momento de Eduardo Medina Mora al respecto de este tema.